Bueno, ¿cómo están? Un gusto continuar con ustedes aquí en Hechos AM de Canal 12. Para los partidos políticos ya tienen, o los partidos ya tienen el aval para continuar con el proceso democrático de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, como usted bien lo sabe, ya se ha pronunciado e hizo la respectiva convocatoria a las elecciones del próximo año 2 de febrero del año 2014. Estamos a la vuelta de la esquina, estamos ya a pocos días de estas elecciones. Teniendo como antecedente esta situación, pues vamos a conversar con dos invitados que conocen muy bien este tema de las convocatorias, los programas electorales, los procesos electorales, mejor dicho, y pues tienen una opinión muy calificada para hablar también sobre este tema del fraude, ¿no? Digo porque se le dio mucho volumen, o se le ha dado mucho volumen al tema del fraude y la posibilidad de un fraude desde el punto de vista del Partido Arena, por supuesto, que ayer mismo el presidente del Tribunal Supremo Electoral hizo una convocatoria al Partido Arena y le dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son sus dudas? ¿Dónde está la base para que ustedes estén diciendo de que hay un fraude o que podría estarse orquestando un fraude en las próximas elecciones? Está con nosotros Félix Ulloa. Félix, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Juan José Martel. Juan José Martel, gracias. Ambos ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por eso dije muy calificados para hablar sobre este proceso. Juan José, evacuemos este tema de el fraude electoral en un sistema como este, como el nuestro, que está diseñado aparentemente para que no se pueda dar la posibilidad de un fraude, en donde las mesas receptoras de votos están conformadas por distintos partidos políticos, observadores de los distintos partidos políticos, comunidad internacional. ¿Es posible que se esté orquestando un fraude o que sea fácil orquestarse un fraude electoral? Creo que cada vez es más difícil hablar de organizar un fraude electoral. En primer lugar, los niveles de participación de los partidos y la ciudadanía han venido aumentando, aunque sea lentamente, pero lo han hecho en cada proceso electoral. Por otro lado, la tecnología, los medios de comunicación también se convierten de alguna manera en una garantía. Yo no creo que se pueda presentar con facilidad, al menos, un fraude electoral ni a favor ni en contra de nadie. Yo creo que más bien este ruido es resultado en primer lugar de la inseguridad de un partido político que ha tenido magistrado desde que se inició el viejo Consejo Central de Elecciones ya en los 80 y ahora por diferencias internas sienten que han perdido control. Por otra parte, creo que están utilizando el fantasma del fraude para abrir una negociación al interior del tribunal que a cambio de ciertas concesiones que podría incluir apartar a este magistrado con el que ellos tienen problema, legitimen el proceso electoral. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de concesiones puede negociarse en el Tribunal Supremo Electoral? Ellos pueden exigir, por ejemplo, en un determinado momento que el magistrado con el que tienen problemas quede fuera de la jugada, a cambio de legitimar el proceso. Esa podría ser una de las cartas, ¿no? Ellos han manifestado algunas dudas en las empresas que van a manejar los resultados electorales temporales la noche de la elección. Hay dos grandes empresas que son las únicas que realmente pueden competir. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Arena en que esas bases de licitación cargan mucho a favor de grandes empresas transnacionales que terminan siendo muy caras en su trabajo, ¿verdad? Y se podía hacer esto mucho más barato y con mayor eficiencia. Pero creo que el problema es un ruido electoral de manera de poder iniciar una negociación y... O sea, es más una estrategia que una realidad que se esté planteando. Exactamente, y creo que Eugenio lo planteó el día de ayer cuando les tomó la palabra y les dijo, bueno, reunámonos, ¿verdad? Y parece ser que ya hubo la primera reunión el mismo día de ayer para buscar un acuerdo y una salida. ¿Dónde están las claves de la seguridad de que no puede haber un fraude realmente en estas elecciones? Hay muchas claves, la tecnología, la vigilancia de los medios de comunicación, la Junta de Vigilancia Electoral, donde están todos los partidos políticos legalmente inscritos y que tiene control directo sobre muchos de los procesos electorales, la supervisión ciudadana, ¿verdad? El hecho de que los organismos electorales se integran por todos los partidos políticos, el hecho de que los escrutinios todos son públicos, tanto el preliminar, la noche de las elecciones, como el final. Es decir, todo eso creo que da una garantía bastante amplia de que es no se puede hablar de que es imposible, pero de que sí es muy difícil pensar en un fraude electoral de grandes ¿Es difícil manipular el escrutinio final? ¿Los datos ya en la computadora, en la máquina, en el sistema? Más allá, digo, de las papeletas, ¿no? Y del recuento de votos que se hace en las mesas receptoras. Bueno, mira, como dice Juan,
la tecnología perdón, ha avanzado tanto en estos temas que realmente se vuelve muy difícil pensar de que se puede manipular el sistema por mecanismos tecnológicos. El programa normalmente cuando se va a iniciar este tipo de transmisión de resultados rápido, pues se verifica que esté a cero el sistema, están los técnicos representantes de cada partido y ahí pues la garantía está en la lealtad del técnico con su partido, porque igual podría haber algún técnico que se prestara pues a los amaños, que tan de moda está la palabra, ¿no? Sin embargo, yo creo que el haber empezado a usar la palabra fraude electoral a mí no deja de causarme ciertos escozores, porque estamos volviendo ya a las descalificaciones previas que se hacían durante los años de la preguerra y que justamente lo que nos llevó al conflicto fueron los fraudes electorales de la década de los 70, el fraude del 72, el fraude del 77. Por eso a mí me da mucha pena que estemos por primera vez desde la posguerra empezando a dudar del árbitro que va a administrar el proceso. Y yo digo que cuando el río suene es que piedra lleva. Juan José ya explicaba por qué un partido político está presentando estas aprehensiones, las dudas que tiene sobre la administración del proceso a partir pues del dato especial de un magistrado, pero yo sí creo... ¿Es una razón justificable esa? Es decir, que el magistrado que me representaba antes en el Tribunal Supremo Electoral ahora pues descalifica no solo al partido, sino al candidato también. Claro, ¿Es razón suficiente como para poner esta estela de dudas sobre un proceso? No, yo creo que han magnificado eso, al contrario, yo creo que el que un magistrado esté en contra de un candidato de un partido no significa que va a poder manipular el sistema cuando existe una composición colegiada en ese organismo. A mí lo que me preocupa, Romeo, y es una palabra que yo usé en otro proceso electoral que vi en otro país, donde se acusó también de fraude electoral, te estoy hablando de las elecciones de México del 2006, es que no hubo exclusivamente un fraude electoral contra López Obrador allá. Lo que hubo fue un fraude a la democracia, que es más grave. Y a mí aquí sí me preocupa que pueda haber un fraude a la democracia. Porque, ¿de qué manera puede darse un fraude a la democracia aquí? Por la forma en que se está desarrollando este proceso electoral. Fíjate tú que en el caso del voto en el exterior, por ejemplo, se han dejado fuera más de 120,000 ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas que podrían perfectamente haber votado con los documentos actuales que tienen, simplemente con un decreto legislativo transitorio, y no lo hicieron. Fíjate que habían 380,000 jóvenes que debían haberse inscrito para votar por primera vez y no hubo una sola campaña de promoción del Tribunal Supremo Electoral para motivar a los jóvenes a que se empadronaran. Es decir, ha habido una intencionalidad de dejar fuera cierto universo de votantes que no se sabe cómo se iban a expresar. Y frente a la duda de que 100,000 votos del exterior pudieran cambiar el resultado, mejor que no voten. Y vamos a tener una representación exigua de los 3 millones que viven fuera y de los más de 150,000 que estaban aptos para votar. De los casi 400,000 jóvenes, no llegaron a 170,000 los que se inscribieron. Ese es un fraude a la democracia. ¿Y quiénes son los responsables de ese fraude? Básicamente los dos partidos mayoritarios. Aquí es el FMLN y Arena los que se pusieron de acuerdo para que esto no funcionara. Porque les afecta a ellos. Porque son los dos. Pero ¿cómo puede afectarles si tú mismo dices, Félix, que no sabes cómo se va a comportar ese electorado? Exactamente, porque están en la apuesta de que tienen un voto duro de alrededor de 800,000 votos cada uno, y que con ese voto duro es que van a jugar, y vas a ver que va a haber otro mecanismo de otro fraude a la democracia, que va a ser el provocar el ausentismo electoral. Y se están dando hechos como para que la gente no se sienta motivada a ir a votar, y entonces con una población que se exprese de manera muy limitada en las elecciones, el voto duro es el que va a definir la elección. Entonces eso es lo que me parece a mí, que si es una estrategia de los partidos grandes, lo que están generando es justamente fraude no electoral, es a la democracia, porque dejar fuera a 200,000 jóvenes que no se empadronaron porque no hubo una sola campaña de motivación del tribunal, haber dejado fuera a 120,000 salvadoreños en el exterior, y mira, hay 80,000 que tienen el DUI vigente, si bastaba simplemente que les habilitaran cambiar la dirección para que estuvieran registrados para votar. Entonces, como ninguno de los dos partidos sabe hacia dónde se puede inclinar ese voto, lo que hicieron fue que no voten. Y eso es más grave a mí que hacer un fraude de cambiar los resultados. Eso es más difícil. Ya Juan, que está ahorita en la Junta de Vigilancia, sabe que la Junta de Vigilancia tiene técnicos ahí en el corazón del sistema, en el centro de cómputo,
No hay Ahora, posibilidad de pero manipular. esto es un fraude, tú dices, a la democracia, ¿no? No es un fraude como el que está planteando el Partido de Arena. Son dos cosas distintas, Juan José. Sí, evidentemente. Lo que a Arena le preocupa es manipulación de resultados, de los que voten. Eso es lo que ellos entienden por fraude electoral. Pero creo que Félix ha ido más al fondo cuando habla de fraude a la democracia. El problema es este, mira, la democracia significa en buena medida reglas claras y mucha certidumbre en las reglas, pero incertidumbre en el resultado. Aquí cuando hay incertidumbre en el resultado no les gusta y entonces lo que hacen es que para crear certidumbre en ese resultado vuelven las reglas complicadas. Por ejemplo, solo 10,000 salvadoreños van a poder votar en el exterior. Para esto no había que hacer mayor cosa. Según los mismos datos de migración, hay casi 3 millones de salvadoreños fuera del país, de los cuales 2 millones, 2.5 millones están en los Estados Unidos. Como bien dice Félix, 80,000 salvadoreños con DUI vigente, a pesar de que el DUI dejaron de darlo en el exterior por más de 2 años. Que hasta muy recientemente que con bombo y platillo y por un esfuerzo del actual presidente del RNPN, que es muy loable ese esfuerzo, es que comenzaron en las cancillerías a dar el DUI. Es decir, estamos hablando a lo mejor de algo más de fondo, pero el resultado electoral es difícil. Además de eso, todos los partidos políticos van a tener esa noche copia del acta. Que la van a poder confrontar después. Van a poder confrontar claro. si cada partido político, además, el mismo tribunal Ahora, pero va también a publicar te puedes las imaginar, actas. de alguna manera, digo, si ese es el propósito, si es nada más una maniobra política y no una realidad que tiene fundamento, me parece a mí irresponsable estar hablando de fraude. Claro, yo Digo, por eso... porque le hace daño a la democracia y le hace daño... imagínate cómo golpea esto a aquellas personas que están pensando ir a votar por primera vez. De alguna manera, algunos ya estamos curtidos con este tema del fraude electoral, es decir, se ha hablado de fraude en los distintos procesos eleccionarios y ya sabemos que hay manipulación, que hay intención de golpear cuando se habla de fraude. Pero las personas que son recientes, que son jóvenes, Félix, que están pensando ir a votar, yo creo que esto les afecta mucho. Por eso digo, crear condiciones para desanimar al votante, para que haya un ausentismo electoral, puede ser parte de una estrategia. ¿Para qué? Porque entre menos gente llega, mi voto duro aumenta en peso específico y me da las posibilidades de ganar. Por eso es que yo siento que aquí, primero, hablar de fraude electoral me parece que es una irresponsabilidad. Es decir, si no hay elementos claros, suficientes que se puedan presentar, creo que es una palabra muy fuerte, un concepto muy dañino a la credibilidad del proceso. Segundo, por primera vez, fíjate, por primera vez desde la posguerra, el Tribunal Supremo Electoral ha sido ya cuestionado. Y no es hoy en este proceso. Yo lo escuché en un informe que daban unos observadores internacionales que estuvieron presentes aquí el año pasado, en las elecciones del 2012. El tribunal siempre había sido calificado como un tribunal profesional, independiente, imparcial, ¿verdad? Desde que se instauró en 1992 hasta las elecciones del 2009. Ya es a partir de las elecciones del 2012 que ya ciertos observadores internacionales hicieron cuestionamientos. No sé qué hubo, yo no estuve aquí en ese momento, pero lo escuché en una reunión internacional que había de expertos y ahí se planteó el caso de El Salvador. Me extrañó porque este tribunal siempre había gozado de la credibilidad, de la confianza. Ningún perdedor en ningún proceso electoral había objetado los resultados. Eso nos daba la garantía y nos hacía ver que habíamos avanzado. Y ahora que empezás a decir y a cuestionar, y como lo he dicho yo en otras ocasiones, espero que la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que dice que los funcionarios que ejercen jurisdicción no deben estar vinculados ni ser dependientes de partido político, venga a ser la solución a este problema, porque ya el próximo tribunal no vamos a tener magistrados que son miembros de la comisión política de un partido, como el caso de ahora, ¿no? Eso esperaríamos, ¿no? No, es que así tiene que ser Félix, si vamos a aplicar la sentencia. También, fíjate que estamos hablando de este tema que de alguna manera, de acuerdo al análisis que ustedes están haciendo, tiene otro fondo, no es el hecho de que de verdad puede haber un fraude. ¿Es ruido también esta denuncia que hizo el expresidente Elías Antonio Saca y el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez contra Hugo Barrera? ¿Es ruido también este proceso que tiene abierto Norman Quijano en la Corte de Cuentas de la República? ¿Se puede tomar como parte de todo eso también? No quiero descalificarlos, pero ¿se puede meter dentro de esta misma bolsa? Al contrario, mira,
como estamos en una coyuntura electoral, cualquier acto, incluso el de más pura justicia y el hecho más jurisdiccional que sea, si está dentro de una coyuntura electoral y en un contexto electoral, va a tener lecturas electorales. Este caso de Norman, si esto salió ahora, pero el caso viene del 2010. Entonces no es que se hizo con el propósito de afectar la candidatura de él. Si en 2010 él no era candidato a la presidencia, que se descuidó, que no lo abordó, que lo dejó pasar, y ahora que tiene ya un mes para sacar el finiquito, aparece como una cosa grave. Bueno, ese es el significado electoral que tiene un hecho jurídico, jurisdiccional, de control de cuentas de hace varios años. Entonces, lo mismo la demanda o la denuncia contra el señor Hugo Barrera. Es decir, en cualquier momento un ciudadano que siente afectado su honor, ¿verdad? Porque son delitos privados y solo los puede activar la parte ofendida, no es la fiscalía la que tiene que intervenir de oficio, como cuando se trata de delitos de carácter público. Entonces, cualquier persona que siente ofendido su honor y presente una demanda o una denuncia o una acusación, puede pasar como un hecho normal, pero como este tiene connotaciones electorales por el momento que se presenta, esa es la lectura que le hacemos. Mira, hoy que llegó Rosalío Toches de la Corte de Cuentas, dijo que en la Corte había una mora judicial de 1.240 y tantos casos. Hay casos de 10, de 15 años. Es raro el alcalde que no tiene un problema de cuentas. Nosotros lo vivimos con Héctor Silva en el 2004, que había sido alcalde y tenía pendientes varios juicios de cuentas. El punto es que un juicio de cuentas, mientras no haya una sentencia condenatoria, es posible o lograr absolución en algunos casos o desvanecer el problema en otros, que ha sido a lo mejor algún problema de contabilidad. Eso a mi juicio es más inflar el tema de la precampaña. Yo creo que en este momento la gente debe de aprender a separar el trigo de la paja. Hay demasiado ruido, como tú dices, en esta campaña electoral. Hay demasiadas cosas que están como tratando de llamar la atención, algunas buenas, otras inexplicables porque se dan en este momento, pero yo creo que la ciudadanía se tiene que enfocar a las propuestas. ¿Qué propuestas está haciendo cada candidato? ¿Qué poderes económicos o políticos hay detrás de cada candidato? ¿Qué posibilidades va a tener cada uno de cumplir las promesas que están haciendo? ¿Cuál es su voluntad política real? ¿De dónde va a obtener los recursos? Son preguntas que pocas veces responden también los candidatos, porque no tienen una respuesta. Bueno, y los dos temas centrales, fíjate, delincuencia y economía, no lo puede arreglar nadie solo. Necesitan de consenso. Por lo tanto, en lugar de estar polarizando, deberían debatir y llegar a un acuerdo como gane quien gane. Todos van a apoyar para resolver esos dos graves problemas que ningún partido puede resolver por separado. El tema económico es interesante. Uno de los grandes temas que cuando tú le preguntas a los candidatos a la presidencia, solo te dicen, bueno, es que vamos a lograr el desarrollo, el crecimiento de este país, creando empleo, ¿no? En un país dolarizado, en un país que la economía no tiene motores, no te dicen cómo generar ese empleo, cómo dinamizar la economía generando empleo. Pues obviamente eso se entiende, pero la pregunta es cómo se va a generar ese empleo, no es de la noche a la mañana. O sea, esas propuestas así que no tienen mayor contenido, que no tienen fundamentos, son bien complicadas. O sea, te quedas en las generalidades. Vamos a resolver la situación de inseguridad, vamos a resolver la situación económica, vamos a resolver los programas sociales, vamos a aumentar los programas sociales. El punto es cómo, donde creo que hay una gran duda, Félix, de los candidatos. A propósito de meternos un poco más al tema de lo que estaba señalando Juan José Martel, ¿no? De las propuestas de los partidos políticos. Claro, mira, el tema de las propuestas, ya Juan lo señalaba, no es decir solo qué es lo que se piensa hacer, sino cómo se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, con qué recursos se va a realizar y quiénes lo van a implementar. Porque fíjate que si una de las cosas que he aprendido yo en estos últimos años es que no basta leer una propuesta, no basta leer un programa o una idea de algo bueno, por muy bueno que sea, si no está asegurado los recursos y la persona, quién lo va a hacer. En todos los grandes proyectos, los megaproyectos que financian los organismos internacionales, siempre pones el personal clave. Es una parte, un componente de los proyectos. ¿Cuál es el personal clave? Eso quiere decir
el personal ejecutivo con lo que vas a realizar, porque eso es lo que te da la credibilidad de que la idea o la propuesta, por muy buena que sea, muy bien concebida, muy oportuna, tiene la viabilidad y la posibilidad de llevarse a cabo por las personas que lo van a ejecutar o que tú dices que la vas a ejecutar. Y lo otro son los recursos. Pero bueno, este es un tema que da para otro programa, analizar las propuestas de los diferentes candidatos o partidos. Yo creo que ahora, como el tema que tú planteaste era electoral, quisiera ver yo si pudiéramos entrar a analizar el discurso del presidente del Tribunal Supremo de ayer, porque sienta un parteaguas, me parece a mí, en lo que es el momento electoral que estamos viviendo en este proceso que se genera a partir de una serie de reformas electorales que se han venido acumulando desde el 2011 hasta la fecha y que él las menciona ayer, las describe muy bien, el voto en el exterior, el voto residencial. Vamos a unas elecciones probablemente distintas en ese sentido. Y con una posibilidad de que la elección se defina a 3 bandas, que no ha sido lo tradicional. Exactamente. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? La primera pausa comercial. Mire, ya pocos días de la Navidad, Eugenio Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, expresó ayer un deseo y dijo, ojalá que se puedan reducir este tema en las elecciones, es decir, hacer menos eventos electorales en el país. Yo quisiera que se le cumpliera. Yo creo que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas quisiéramos de verdad tener menos elecciones y unificar, ¿no?, los periodos para poder tener menos traumatismo político electoral en el país, que eso lo vivimos prácticamente muy seguido. Podemos analizarlo, porque eso es parte del diseño de sistemas electorales. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Rápidamente vamos a revisar el tráfico vehicular. Cristóbal Ayala se encuentra sobre el Boulevard Monseñor Romero. Ahí, Cristóbal, frente al Emiliani, hay un dato interesante que hay que compartirlo con nuestros amigos televidentes. Han habilitado un carril que no estaba el día de ayer. Es correcto, Romeo, ya tú lo mencionabas y recordamos ayer un grupo de vendedores que se aglutinan en el sector decidió concentrarse para exigir al Ministerio de Obras Públicas o al BMT el habilitar precisamente un carril. Y como lo podemos observar, ya las rutas interdepartamentales e interurbanas ya están transitando por el sector, Romeo. Buenas noticias para los vendedores, en primer lugar, que ellos pues se pronunciaban y decían que iban a reportar pérdidas y pues no tenían a quién ofrecerles sus productos, primero, y segundo, pues para la gente para la ciudadanía que se traslada desde el centro de la capital hacia el occidente precisamente de El Salvador. Vaya, punto importante para los amigos que se conducen en el sector, es importante que lo tomen en cuenta. Ya se habilitó un sector del tramo en reparación. Importante desde dónde, y comienza desde el Instituto Emiliani, según lo estamos viendo ahí en las imágenes, hasta el sector de Multiplaza. Ahí deben cargarse hacia mano derecha, específicamente a la avenida Walter Tilo Denninger. Harían media vuelta al redondel de las Naciones Unidas para luego incorporarse a la Chiltiupán. Las paradas de buses, según lo dispuso el BMT, se mantienen sobre la calle El Pedregal, así lo dispuso al final de la tarde de ayer, y los vehículos particulares se están preguntando por dónde deberán transitar. Esos pues deben buscar la Manuel Enrique Araujo y precisamente el Boulevard Monseñor Romero. Ya los que buscan pues dirigirse hacia el occidente de nuestro país o más adelante también incorporarse al sector de la Chiltiupán o la calle El Pedregal. Importante también, al parecer, pues el sector desde la Gran Vía hacia el ingreso a Santa Tecla aún se mantendría cerrado, pues ahí es donde más fuertes están las reparaciones que aún mantiene el MOB. Nuevamente, confirmado, el BMT lo dijo ayer por la tarde, el Ministerio de Obras Públicas y el FOVIAL lo anunció temprano, ya un tramo en reparación de la carretera panamericana ya fue habilitado. Así que como lo podemos observar, parte del transporte colectivo, interurbano e interdepartamental ya se mantiene circulando en la zona. Buenas noticias para todos aquellos que buscaban evitar un poco las complicaciones del tiempo, del tráfico, al dirigirse hacia el occidente del país. Eso es parte de la información que tenemos. Regreso la señal hasta los estudios principales. Adelante, Romeo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Cristóbal, por la información. Continuamos. Félix, ¿en qué condiciones vamos o qué de diferente tienen estas elecciones, ¿no? ¿Qué reformas se han incluido en este proceso eleccionario que la pueden hacer de alguna manera distinta, más allá de este tema del fraude a la democracia, etcétera, de lo que hemos estado hablando? Mira, yo creo que la hacen distintas y muy sui generis varios hechos. El primero es la posibilidad de que
cualquiera de las tres fuerzas que están posicionadas en los primeros lugares pueda llegar a ganar las elecciones presidenciales. Es decir, la moneda está al aire, todavía no ha arrancado la verdadera campaña como para empezar a medir y hacer pronósticos, pero que la elección se va a definir a tres bandas, eso es un hecho inobjetable. Segundo, son una serie de reformas que se han introducido en la legislación electoral, que ayer las relacionaba el magistrado Chicas, y decía pues que con toda razón que hay algunas que han sido reivindicaciones que se han venido planteando desde hace muchísimos años. Cuando él hablaba, por ejemplo, del voto residencial que por fin se va a implementar y que ha sido un esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral, tiene todo el crédito y toda la razón de reivindicar esta reforma, no obstante que es un planteamiento que hicimos desde 1994, en las 5 reformas que planteamos entre la primera y segunda vuelta en 1994 ya estaba el voto residencial. Qué bien que este tribunal va a poder implementarlos ahora, casi 20 años más tarde. Pero hay otras que me parece a mí que debería de haber un poco más de honestidad intelectual en el manejo de esta información. Por ejemplo, el voto en el exterior o el tema de que van a haber consejos municipales plurales, no es ni mérito del tribunal, ni mucho menos de la Asamblea Legislativa, ni de los partidos políticos, que también desde 1992 que hicimos el Código Electoral, me acuerdo el ingeniero Ovidio Hernández y Luis Felipe Alám y Alán de la Democracia Cristiana, que eran los patrocinadores de esta idea de tener consejos electorales plurales, lo pusimos en el código en esa época y desde ahí lo vienen anulando. ¿Qué hubo que hacer para que esta reforma surtiera efecto? Ir a la sala de lo constitucional. Y es cuando la sala admite las demandas de los ciudadanos que la Asamblea reacciona. Y por eso lo hace de una forma precipitada y mal hecha. Y de ahí que el caso del voto en el exterior, por ejemplo, o el voto desde el exterior, fue una demanda que creo que va a sentar doctrina constitucional aquí, porque estábamos hablando de que demandábamos la inconstitucionalidad de la Asamblea por no legislar, no de una ley, sino por no legislar a favor de los salvadoreños que viven fuera, que se llama, porque es el derecho subjetivo del ciudadano, el derecho al sufragio, y al no estar regulado, que es una cláusula programática de la Constitución, daba lugar a que se pidiera al Estado y a la autoridad legislativa. Entonces, estas reformas que han sido enunciadas ayer, hay que decir de dónde vienen y el origen de dónde se originan, porque si no parecería ser de que, bueno, aquí sí estamos ya modernizando y democratizando el sistema electoral por la voluntad de los funcionarios, los diputados. No, ha sido gracias a las sentencias de la sala y la posibilidad de sentencia, porque en los dos casos no hubo sentencia. Cuando la sala los admite, inmediatamente los diputados en esa semana aprueban la reforma. Y tomando como base eso, Juan José, podemos decir que tendremos elecciones más representativas, más democráticas, más libres. Yo diría de que esta es la primera elección en la historia de El Salvador en que van a haber 3 cuerpos legales secundarios que la rigen. El Código Electoral, que fue recientemente aprobado, la ley de partidos políticos, que tiene mucho que ver, y la ley especial para que los salvadoreños puedan votar en el exterior. Creo que lo más importante en esta elección es el voto residencial a nivel nacional, que va a permitir que en más de 1.600 centros de votación a lo largo de todo el país, la ciudadanía puede votar. Y quiero aprovechar, Romeo, la oportunidad para felicitar en este sentido al tribunal, para felicitar a la dirección de organización electoral del tribunal y para felicitar también a Cartografía Electoral, que a mi juicio son la dirección, la DOE, la Dirección de Organización Electoral y Cartografía, son la clave para el éxito de todo este esfuerzo que se ha hecho de poder generar voto residencial. Lo del voto de los salvadoreños en el exterior, creo que la gran ventaja al final para buscarle algo positivo es que por primera vez se va a romper el hielo. Y por primera vez en la historia, aunque sea 10.000 salvadoreños, van a poder votar. Claro, y hay una ley, ¿no? Y hay una ley que es importante. La montaña parió un ratón, ¿verdad? Después de tanto ruido, al menos 10.000 salvadoreños. Pero ojo, los salvadoreños en el exterior deben exigir, primero, que se mantenga el programa de entrega del DUI en todos los consulados y las embajadas, y que no se vaya de ninguna manera a modificar. En segundo lugar, que se capacite acá en El Salvador a los delegados del RNPN, a los delegados de la empresa que maquila el DUI,
para que puedan recoger aquí también, cuando nuestros hermanos vengan a El Salvador, la dirección en los Estados Unidos. Ahí están habiendo muchas dificultades con la gente que le cuesta mucho escribir una dirección en cualquier otra parte del mundo que no sea El Salvador. Es decir, si han dado esos pasos, creo que es importante, creo que la democracia formal, porque esto es democracia formal, pero no menos importante, se va perfeccionando y faltará ver qué tanto los candidatos logran motivar a la población para que vaya a votar. El día de ayer, Eugenio Chicas, el presidente del tribunal, habló de que ellos calculaban un 65% del padrón que va a participar en las elecciones. Ojalá sea así, porque la tendencia ha venido decreciendo y pareciera ser que en cada elección hay un porcentaje menor del electorado que va a votar. En la última presidencial votó entre el 62 y el 63% del padrón. Si logramos que en esta vote el 65, como él dice, estaríamos revirtiendo la tendencia. De lo contrario, significa pero que es una expectativa. Es una expectativa. Del 67 podría ser, ¿no? Sí, es una expectativa. Ojalá que tenga base real. Posiblemente está en el hecho de que hoy va a haber voto residencial en todo el país, en que van a votar algunos salvadoreños en el exterior. Posiblemente por ahí está la base y ojalá que tenga suerte. Bueno, mira, este tuit me parece interesante, pero si bien hay avances tecnológicos, a propósito de esto del tema del fraude, ¿no? Los mismos pueden ser utilizados para el fraude, dice. Es decir, que el hecho de que se haya avanzado tecnológicamente no necesariamente significa o es sinónimo de seguridad que no va a haber fraude. Al contrario, también puede ser utilizado para hacer fraude, dice nuestra amiga que nos escribe a través de las redes sociales. No, y la experiencia en esta materia abunda en los Estados Unidos. Bueno, vimos Florida en el 2000, ahora la última elección de Obama hubo que hacer una cantidad, movilizar un ejército a Ohio de abogados y vigilantes para que no se alteraran estos resultados que ya se habían hecho, y no solo por la vía de las máquinas que no tienen, o sea, que podían mediante un algoritmo alterar resultados, sino también algún tipo de legislación que tiene consecuencias electorales inmediatas. Sin embargo, necesitamos recurrir a esa tecnología porque aunque dijera el ministro de Hacienda, no sé si ustedes se acuerdan que el ministro de Hacienda, cuando le hizo los recortes al presupuesto del tribunal, en uno de ellos estaba recortando justamente la transmisión de resultados provisionales, porque dijo que era demasiado caro, que se habían pagado 7, 8 millones por tener una certeza de 2 horas, dijo. Son las 2 horas más caras que le ha costado a El Salvador, porque lo que nos anticipó de resultado de la empresa eran 2 horas antes que el tribunal diera su propio resultado oficial. Mira, en estos temas, a mí lo que me preocupa es que venimos ya desde hace muchos años contratando empresas internacionales para hacer algo que ya lo deberíamos estar haciendo nosotros con nuestros propios recursos. En México, ¿Tiene por ejemplo, la capacidad del tribunal para hacerlo? Si no lo tienes porque la ha desperdiciado, aunque se dijo que el tribunal podía haberlo hecho, pero había desconfianza y mejor buscar a alguien de fuera. En México hay un programa que se llama el PREP, que es el que te permite desde el IFE, desde el Instituto Federal Electoral, dar resultados provisionales, pero que son oficiales. En Honduras se está implementando también un programa similar al PREP con asistencia técnica. Entonces, ¿por qué el tribunal sigue gastando estos millones, dándose a las empresas extranjeras, cuando debería tener ya su propia estructura y su propia capacitación y su propia software y las máquinas? Es decir, el equipo, lo que se necesita para implementar este tipo de programa. Pero en todo caso, nosotros no es que digamos que no es posible manipular los resultados desde de la tecnología. Lo que decimos es que es más difícil porque hay representantes de todos los partidos en esas instancias, en esas áreas, en esos departamentos donde se manejan los votos. Solo te doy un dato interesante. En el 2004, en las elecciones presidenciales, por cierto, cuando ganó Tony Saca, todo el proceso de transmisión de resultados se hizo con tecnología salvadoreña. Hasta nos criticó un periódico que usábamos los clones, pero era lo más barato. Y ese día, a las 8:30 de la noche, comenzamos a dar resultados. A las 12 había resultado total y clarísimo, y eso costó $600,000 y no 8 millones como cuesta hoy. ¿Qué es lo que va a costar hoy? Que costó en la elección pasada, en la realidad. ¿Y esta es una decisión colegiada que la toma el Tribunal Supremo Electoral? Claro. ¿Está avalada por todos los partidos o no? Bueno, no sé si los partidos, pero los magistrados para los tomar ese magistrados acuerdo. que representan a los partidos, bueno, y los que representan a las otras instituciones, ¿no? Claro, es que tiene que ser un acuerdo de organismo colegiado. O sea, es exclusiva por del mayoría tribunal. simple.
Pues mira, como se han cambiado las reglas de cuando yo estaba, los acuerdos de mayoría simple con 3 o con 4, yo creo que esta es una decisión por lo menos de mayoría calificada, de 4, ¿no? Ahora, este sistema de transmisión, solo para terminar con este tema, Juan José, este sistema de transmisión que se utilizó, que se va a utilizar en estas elecciones, es el mismo que se utilizó en el año 2012, tengo entendido, ¿no? Cuando Arena obtuvo la mayoría en el Congreso. Parece que han hecho algunas modificaciones tecnológicas. Hoy han comprado primero un kit electoral han comprado unos 1.240 kits electorales que consiste en una laptop, en una impresora, en un escáner. Cada vez se va modificando. Se usa cada vez más la tecnología de comunicación inalámbrica. Las compañías telefónicas que tienen la mayor cobertura nacional pueden perfectamente a través de banda ancha y dedicada poder resolver el problema. La cosa es que es posible estar viendo en vivo y tener en vivo toda la información de lo que está sucediendo en cada una de las actas, poder en ese mismo momento sacar una imagen. Yo no confío en escáner, tiene que ser imagen del acta no escaneada. El escáner, la diferencia es, como dice un amigo, la tecnología es herramienta y puede ser utilizada a favor o en contra, puede ser alterado, tiene que ser imagen del acta, esa se puede poner inmediatamente después de que la termine de firmar el último de los miembros de juntas receptoras de voto en el servidor del tribunal y en el servidor de todos los partidos políticos que deseen tener uno. Es decir, hay cosas que cada vez más se vuelven, la tecnología cada vez más es accesible, estos procesos se van abaratando. Además, no es cierto que la tecnología electoral más bien que lo electoral requiera tecnología de punta. Al contrario, muchas veces la tecnología de punta, por ser muy novedosa, tiende a fallar. Y en esto la seguridad es fundamental y por lo tanto es mejor una tecnología un poquito atrasadita, pero que dé absoluta seguridad. Ya. Félix, se va a correr estas elecciones a 3 bandas. Quiero aprovechar lo que nos queda de la entrevista para hablar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿Realmente esto es a 3 bandas, como se ha dicho realmente? O sea, ¿está para cualquiera de los 3 estas elecciones? Bueno, mira, lo que muestran las encuestas serias, pues que no han sido amañadas y que para mí hay 2, ¿verdad?, que son totalmente serias porque vienen de instituciones académicas. Hablo de la encuesta de la UCA, de la encuesta de la UTEC. Pues sí, dan realmente prácticamente un empate técnico. Por supuesto, hay diferencias por el margen de error que hay que calcular cuando se hacen esos estudios de opinión, pero en síntesis sí, yo creo que hay un triple empate a nivel de las 3 fuerzas que se van a definir. Entonces, la gran interrogante es quién de los 3 se va a quedar fuera de la segunda vuelta. Y aquí es donde empiezan las apuestas, aquí es donde empiezan las estrategias a funcionar, aquí es donde está una línea de sacar a un candidato para que no llegue ni siquiera a primera vuelta y se usan todos los mecanismos que están a disposición de quienes toman estas decisiones. Y por otra parte, hay toda una campaña de posicionamiento en nichos electorales que antes no estaban de acuerdo o no eran adherentes a la fuerza política. Por ejemplo, el voto rural, que es un voto que se mueve fácilmente con actividades de clientelismo político, está cambiando de lealtades, ¿verdad?, de las que tenía antes a las que tiene ahora. Esas da ventajas a los partidos oficiales, porque lo han hecho todos los partidos oficiales usando programas sociales. No obstante que en una propuesta que le decía yo al PNUD, a partir de una experiencia que tuvimos en México, decía, habría que blindar los programas sociales. El PNUD en México trabajó para blindar los programas sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que no se contaminaran en la campaña electoral, que no fueran usados en la campaña electoral, porque los programas sociales del gobierno no son programas de los candidatos ni de los partidos. Entonces aquí al contrario hemos visto que se usan los programas sociales, además con toda la cara, es decir, se dice, es que estamos dando tal cosa, es que en el ministerio tal se da esto, que repartimos paquetes, que damos vasos de leche, es decir, cosas que son del gobierno y no deben de ser usadas por ningún partido o candidato. Ese programa de blindaje de los programas sociales, desgraciadamente aquí el PNUD es más tímido, tiene menos recursos, no sé, no le da importancia, pero en México fue tan bueno en el 2006 que se repitió en el 2012 y ahora es una gran política pública de Estado el no usar los programas sociales con fines electorales. Muy bien, vamos a hacer la última pausa, regresamos ya para el cierre prácticamente de nuestra entrevista de esta mañana.
Bueno, tengo nada más 4 minutos. Félix, algunas reflexiones sobre esto. Nos vamos a seguir viendo más adelante, por supuesto. Mira, un tema que sí, medio lo pintamos, si quieres. Es esto, la necesidad de unificar los procesos electorales. Lo que hizo el llamado ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que a mí me parece sensato para este país, ¿no? Un país que es de escasos recursos económicos, un país que pasa de un trauma a otro trauma de la noche a la mañana. Creo que es importante, ¿verdad?, debatir muy seriamente esto de unificar los procesos. Con todo gusto, cuando quieras podemos hacerlo. Ya te comentaba que esto es un tema para toda una sesión y que podríamos ver los ejemplos de los países que tienen ese sistema, a ver cómo les va, y los países que tienen sistemas de elecciones de medio término, que no es el caso nuestro, porque el nuestro no puede haber medio término, dado que el término o el mandato presidencial es de 5 años y no se puede partir ese periodo. Pero bueno, para concluir, yo lo que diría, me quedo con la idea de Juan José Martel, cuando dice, y esto es una idea de Norberto Bobbio además, que dice que la democracia asegura todo, menos resultados. Entonces, cuando hay incertidumbre en los resultados, aquellos partidos, en este caso el Partido Arena, que estuvo siempre acostumbrado a tener la certeza de resultados, porque tenían el control de todo el aparato del Estado, el fiscal, los organismos electorales, controlaban todo, entonces sabían que iban pues a lo seguro. Entonces, ahora que se sienten sin ese control, actúan de manera desesperada y con cierta angustia, y desde luego pueden caer, ¿verdad?, por este problema de ansiedades, en descalificaciones del proceso, en otro tipo de errores que no nos conviene a la democracia. Aquí sería recomendarles un poco de calma, de confianza y de esperar pues a que los hechos se vayan consolidando y apostarle a la democracia, que aunque no asegure el resultado, si se hace un buen trabajo, se puede ganar esta elección. Así que yo con eso concluiría. Juan José. Sí, yo diría que a estas alturas ya, con todo respeto, ni en las encuestas ni en la Selección Nacional de Fútbol hay que creer mucho. Las encuestas, a partir de las experiencias, obviamente. Yo creo que la gente tiene que aprender a leer los hechos políticos, ¿ve? Y en este momento lo que vemos es una campaña muy fuerte en el que realmente están compitiendo las 3 fuerzas políticas con mucha fuerza. Arena, como consecuencia de haber perdido importantes espacios, que eso es bueno para la democracia, que no haya un solo partido que controle siempre todo, pero a por ratos pasa del miedo al terror, ¿verdad? Lo vimos el día de ayer en una conferencia de prensa anunciando fraude, pero creo que la ciudadanía tiene mucha inteligencia. Creo que la participación consciente de los ciudadanos es lo único que puede provocar que en este país podamos comenzar a construir un mejor El Salvador. Y quisiera decir algo para finalizar. La gente tiene que exigir contenidos serios en esta campaña electoral. Y la gente tiene que tomar en cuenta que los problemas son tan graves que no los puede resolver ni una sola fuerza política, gane quien gane. Por lo tanto, la fuerza más concertadora es la que tiene las posibilidades de poder construir un mejor futuro para el país. No creamos en la confrontación electoral, veamos cuáles son las posibilidades de concertación para enfrentar los grandes problemas nacionales. Muchas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros. Félix Ulloa, también muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a regresar con las informaciones internacionales más importantes.